Bueno, no sé grabar el video, pero no, me llama la atención que acá me diga detener primer plano, me dice, no sé a qué se refiere. Bueno, no vamos a perder tiempo en eso. Bien, habíamos visto la clase pasada, habíamos empezado con los conversores analógicos a digital. Vamos a ver ahora el conversor analógico digital de aproximaciones sucesivas. En inglés es SAR. Successive Approximations Register. O sea, se basa, digamos, en un registro inteligente. Bueno, este bicho se usa bastante. Yo, de hecho, lo he usado. Y tiene sus ventajas y sus desventajas. O sea, como ventaja es bastante rápido y como desventaja no tiene buen rechazo de una interferencia que es muy importante, que son los 50 Hz de la línea. Si ustedes han ido al laboratorio donde sí dejan abiertas las patas, digamos, del osciloscopio, van a ver que aparece la onda de 50 Hz. Es muy fuerte. Es muy fuerte y se mete por todos lados, a pesar de que es baja frecuencia, ¿no? Bueno, básicamente consta de un registro. En este caso, lo voy a suponer de 7 bits. Es decir, más o menos así. El SAR. Este sería el registro en sí. Este registro, ¿no es cierto?, va a ir avanzando, digamos, rellenando estos bits. ¿A qué ritmo? Bueno, al ritmo, digamos, de un clock. Que viene acá, que está acá el clock. Pero ese clock, digamos, si bien... ¿qué tal el mercado? Hola, si bien, profe. ¿no? ¿Cómo anda? Si bien no... Vamos a hacer, digamos, un circuito resumido, digamos, ¿no? O sea, esto no funciona así. Pero las partes importantes, como mínimo le vamos a meter una puerta para decir cuándo vamos a dejar pasar el clock. Una puerta antes. Y después acá vamos a poner un flip-flop, donde acá vamos a decir, cuando le demos acá un pulso, va a dejar pasar los clocks. Pero le falta toda la parte de la lógica para detener el clock cuando avanza por todos estos bits del registro SAR. Este mismo reset también se usa para poner en cero todo este registro. La entrada de reset. Esta sería la entrada de clock. Ahí está. Pero aparte tiene una pata, digamos, de control. Esto que está acá, digamos, es lo que sale son estos bits. Lo voy a poner en paralelo, así. Y esto va a ir a un DAC. Vamos a hacer así. Este sería el display. Y esto va, digamos, un DAC. ¿Qué es un DAC? Bueno, un DAC
es al revés que un ADC. Es Digital to Analog Converter. Es decir, acá tiene la entrada digital y la salida analógica, siempre es al revés, digamos, el dibujito, ¿no? Y también tiene una tensión de referencia. ¿No? Y la salida acá del DAC va a un comparador donde se compara la tensión que queremos medir, llamémoslo Bain. Ay, no, esto está mal, perdón. Esta se compara, si se compara tiene que ir a la entrada, ¿no es cierto? Ahí está. Con la tensión de entrada. Ahí está. O sea que acá viene la tensión entre esto y bueno, hay un terminal de masa. Y la salida de esto, este va al positivo y este el negativo, entra como una parte a participar de esto, que no es solamente, digamos, un registro, ¿no es cierto?, donde se guarda información digital, binaria en este caso, sino tiene una lógica más, pero la vamos a ir explicando, digamos, ¿no? Es muy difícil resolverlo, digamos. Y aparte no es tan necesario, digamos, para entender más o menos cómo funciona el tema. Pues nosotros ya habíamos visto la clase pasada que los conversores analógico-digital, todo esto es un conversor analógico-digital, ¿no? Cuando si este es Bain, esto daba con una escalerita así. Hasta, bueno, por acá, hasta que llega un momento que va a depender de cómo esté hecho, si esto sería B de referencia o este otro es B de referencia. Supóngase que sea este B de referencia, pero ya en B de referencia menos un less significative byte, o sea que sería la diferencia en voltio y la entrada que hace que cambie el bit menos significativo, y acá esto tira código. Por ejemplo, si es de 7 bits, acá va a haber así 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y acá va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Bien, el DAC es al revés, digamos, entra digital y sale analógico. Entra digital y sale. Lo que pasa es que este bicho es muchísimo más barato y más simple de hacer que un ADC. Porque el DAC directamente, vamos a suponer que este tiene una salida, digamos, donde acá tiene unas salidas digitales, 2, 3, 4, 0, etcétera. Bueno, podría poner más separada. Entonces, vamos a suponer, si esta es la salida digital, perdón, analógica, entonces usted va sumando todas las salidas, que sea, supóngase que este sea B3, B2, B1, B0, y de acuerdo al valor de estas resistencias, es la influencia que va a tener la tensión de salida. Entonces, el bit más significativo, probablemente esta resistencia sea de menor valor que el menos significativo. Bueno, hay muchos circuitos, pero se puede hacer simplemente con una malla resistiva.
un poco más complicada que esta. Esta es un poquito como para tirar una idea básica. Pero no es complicado. No es complicado. Bueno, esto que está acá sería el DAC. Y el resultado de todo esto, que es una DC, estaría dado por esta escalerita. Por supuesto, tiene que ser hecho para que esto sea lineal. También la especificación le dice bueno, que no hay ninguna pérdida de ningún bit, es decir, que no vaya a saltearlo junto, de todo, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso va a hablar de la calidad como está hecho. Bueno, ¿cómo sería esto? Bueno, para empezar vamos a suponer acá, no sé si se ve todo acá, supongo que se ve ahí la... vamos a inventar una tensión de referencia. A ver, dígame, alguno de ustedes, para que vean que esto no está preparado, ¿qué tensión de referencia le gustaría? 3 volt. 3 voltios, bueno. Es medio rara 3 voltios, pero vamos, tenemos 3 voltios. Sí, por lo general es 5, pero... Sí, 5 puede ser de 3 voltios, 3,3. Hay veces se puede establecer, si es, el circuito lo trae, se puede poner la que uno quiera. Bueno, vamos a poner acá, ¿qué tensión de entrada le gustaría poner acá para medir? Tiene que ser menor que 3 voltios. Sí, sí. 1,2. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner 1,20. Vamos a poner Sí. un poquito más de cifras. Bien, ahora, nosotros acá vamos a hacer un gráfico, ¿no es cierto?, de cómo funciona esto. Pero nos va a costar mucho trabajar, digamos, con valores analógicos. Va a ser más fácil trabajarlo en forma digital. Entonces vamos a hacer acá como una regla de 3, ¿no es cierto? Entonces, si decimos, si nosotros tenemos 7 bits, el bit más alto, o sea, si sumo todos son 127 valores. O sea, ya va de 0 a 127. ¿Sí? Bueno, entonces yo puedo decir que B de referencia, estos 3 voltios que están acá, es a 128, así que lo vamos a poner en forma conceptual primero. Entonces podemos decir que B de referencia es a 2 a la n, ¿no?, como Bin es a x, donde x será un código binario, un número de expresión binaria. Entonces, reemplazo acá y me quedaría 3 sobre 128, 1,20 es a x. Despejo x y me queda 1,20 por 128 dividido 3. ¿Me puedo hacer la cuenta, Tobal? Sí, ahí lo estoy haciendo. Sí, sí. $5.120. Mm. Le he agarrado algo. Una coma me parece que me... Sí, la Tiene coma. que ser menos que Sí, 120. la coma. Me salté la coma. Ahí está. 51,2. 51,2. Bueno, entonces, cuando en vez de referirnos, digamos, a la tensión como 1,20 voltios, que está acá, nos vamos a referir como 51,2. En vez de referirnos a la tensión de referencia como 3 voltios, nos vamos a referir a 128. Entonces voy a hacer acá, digamos, una tablita para hacer unas curvas. Voy a poner más o menos 8 líneas verticales, espero que alcance.
voy a partirlas sucesivamente por la mitad. Y vamos a poner por acá una línea horizontal, donde esto va a ser el tiempo. Y este va a ser el código, ¿no? No sé si alcanza a ver. Entonces vamos a poner acá 128. La mitad es 64, más o menos por acá. Bueno, como yo sé que el número que buscamos, digamos, porque recién me lo acaba de decir, que es 51,2, yo sé que voy a necesitar con más líneas de referencia acá para trabajar. Pero de todas maneras lo podría poner 64 y 128 más 32 sería 96 acá, ¿no es cierto? Y acá sería 32. Acá, por ejemplo, sería 16. 16 y 32, 48. Después, de 32 a 48, dijimos que hay 16, 8. Y acá sería 56. Después, si acá hay 8, 4, sería 52. Bueno, lo dejamos así. Bueno, a ver, entre 4 vamos a dividirlo por 2. Y o sea, habría que dividir todo. Yo estoy yendo a los bifes, digamos, porque sé que voy a trabajar en esa zona. Entonces, este que está ahí, no se alcanza a ver, pero es el número 54. ¿Está bien? Bien. Acá voy a poner el clock este. Bueno, se supone que este clock tiene de doble acción. Es decir, voy a ponerlo por acá. Es decir, esto va a ser un ciclo de clock. ¿Sí? Pero tiene acción, tanto cuando sube como cuando baja. A eso me refiero con doble acción. Entonces, y acá vamos a poner el resultado, digamos, que lo voy a ir llenando acá, pero también lo pongo acá para comodidad. Y acá voy a poner un poco me va a servir de significado de cada bit. Por ejemplo, este primer bit, ¿cuánto vale? 64, ¿verdad? Voy a anotar acá 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1. Es una referencia que ya me va a servir. Bueno, digamos, conversor analógico digital usa, digamos, lo que se llama un algoritmo de búsqueda binaria, que ustedes seguramente lo hacen naturalmente. Por ejemplo, si supóngase que yo digo, bueno, supóngase cualquiera de ustedes, que yo les pido que recuerden un número entre 0 y 60 y...
Bueno, o entre 1 y 64. ¿No es cierto? Entonces, ¿con cuántas preguntas se puede averiguar cuál es el número? Supóngase que, bueno, Tobal o cualquiera haya pensado el número 57. Entonces yo primero pregunto, ¿está entre 1 y 32 o entre 32 y 64? Entonces sería, la primera respuesta va a ser entre 32 y 64. Después, voy dividiendo yo acá. 32 y 64, hay 32. Entonces 16 está entre 32 y 48 o 49 y 64. Bueno, está entre 49 y 64. En fin, uno va, digamos, buscando de esa forma. Eso se llama búsqueda binaria y un algoritmo muy usado para buscar rápido algo. Pero lo vemos acá. Entonces, viene acá, inicia, deja pasar el clock. Acá aparece un 1. ¿Sí? Lo pongo clarito así porque no sé si va a quedar. ¿No? Y esto sería 64. Va por acá el 64, se convierte a binario, pero digamos, yo para hacer justamente andar haciendo la conversión, voy a decir que 1,20 es 51,2. Entonces, cuando acá viene 64, es decir, cuando acá viene, se pone el 1, aparece 64, que lo voy a poner acá. Así. Y llega hasta acá, hasta la mitad. Bueno, como lo que viene por acá es 64 y es lo positivo menor que lo... Acá la salida sería negativa. Entonces, esto le avisa al registro que no valide este número, que lo vuelve a poner en 0. No lo confirma. Entonces, este se pone en 0 y este va a ser así, ¿ven? No sé. Bueno, se quedó acá un 0. Un 0, lo voy a poner acá también. Un 0. Después viene el segundo pulso de clock y pone en 1 este. El 1S, ¿no es cierto?, vale 32. Viene por acá el 32, es menor que 51 y se confirma. Entonces, cuando este viene acá, digamos, este se pone en 32, como el comparador dice que lo confirme, se confirma y con la bajada del clock no cambia, digamos, que va hasta ahí. Y quedó. Bueno, ahí falló el dibujo. Bueno. Después viene este otro pulso de clock y va al tercer bit, que le pondría un 1. Acá. Pero vamos a ver si va a funcionar, por eso lo pongo clarito. Este 1 le va a sumar, es decir, acá tenía 32 más 16, lo voy a calcular por acá, bueno. Es 48 acá. Entonces, desde acá, digamos, le pone el 1 acá al tercero. Muy bien, Marco.
Un poquito más que se vea la pantalla de la PC un poquito para que yo vea que no anda con el WhatsApp por ahí. Por ahí. Ahí, perfecto. Ahí. Perfecto. Muy bien. Bueno. Entonces, dijimos que vino este 1 y con estos dos 1 me da un 48. 48 menor que 51 y queda confirmado. Entonces, pasa que acá no sé por qué le puse esto. Entonces, esto va así, va al 48, que es este. Y cuando le toca acá, digamos, el medio pulso del clock, se confirma y queda hasta ahí. Ahí está. También vale 1. Bueno, después viene este otro pulso, se pone acá un 1, vamos a ver si queda. Entonces le estoy sumando un 8. 48 más 8, 56. Yo estoy viendo que 56 se va a pasar. Es decir, me voy acá, pero cuando venga el medio pulso se va a analizar esta salida, que como acá es 56, la salida es negativa y dice que no lo confirma. Entonces acá vuelve de nuevo ahí. Vuelve a donde estaba. Y queda en 0. Entonces es un 48. 48 más 4, 52. Bueno, entonces este va a ir a 52. Creo que es este. Pero se pasa y no va a quedar confirmado. Entonces, este era un 0, 0. Y el que sigue, ponemos el que sigue de nuevo un 1, 48 y 2, 50. Bueno, está por acá al medio. Pero va a quedar confirmado el 50 porque es menor que el 51,2. Y después cuando venga este último pulso, le va a sumar 1 a ver hasta acá cuánto tenía. Tenía 32, 16, 48, 50. 52. Va a ir ahí el 52, pero 52 se pasa y termina quedando en 51. Es decir, la información, después de haber pasado los 7 pulsos, ¿no es cierto? Acá el resultado va a ser 51. Porque no le da más el cuero para discriminar más. ¿Se entiende? Y acá el resultado acá va a ser 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Por acá había un 0. Ahí está. ¿No? Entonces es muy probable que, digamos, si hay en el segundo parcial o en un final, que les pida algo así y le diga, bueno, esto va a ser de tantos bits, la tensión va a ser tanto, acá dibujen esto. ¿No? Podría ser. Bueno, esto sería el SAR. ¿Cuál es el problema que puede tener esto? Pues son rápidos, porque fíjense que supónganse que esto fuera un valor típico, podría ser de 14 bits, 15 bits, 16 bits. Son 16 pulsos de clock, se pasan muy rápidamente, entonces es veloz. El problema es que justo cuando estamos por acá, digamos, en la mitad del camino,
cambia la tensión de entrada. Entonces, ya quedó fijado ciertos bits y los demás alto valor. Entonces, es bastante sensible al ruido. Eso obliga que la entrada, digamos, para que esto funcione bien, digamos, tenga bastante etapas de filtro paso abajo, digamos, ¿no? Este sería el ADC, todo sería el ADC. Con la tensión de referencia, para que esté bastante estable. Es decir, que la rapidez es un beneficio medias. No, es un beneficio sin duda, pero también este tipo obliga a un filtrado, y un filtrado es un retardo. Entonces, tampoco puede cambiar tan rápidamente las cosas para que sirva a la velocidad que tiene. Es decir, pero en general, digamos, si tiene mayor velocidad va a ser más rápido. Va a ser más rápido. Bueno, esto sería, digamos, del SAT, el registro de aproximaciones sucesivas. Es un registro, pero que se va llenando de acuerdo a una lógica de control, donde compara, digamos, cómo va quedando el equivalente analógico del código, comparándolo con la entrada, y esa salida del comparador toma se aplica en el registro para que tome decisiones de confirmar o no los bits que conforman el registro. Bien. Vamos ahora al de doble pendiente. Con el doble pendiente, o doble rampa, como usted le quiera llamar, yo creo que, no sé, ya no sé qué es lo que más se usa en la Argentina. Bueno, doble rampa. La palabra rampa es más común que pendiente. Las dos son comunes. Bueno, pero antes de ver hace falta un pequeño background, ¿no es cierto? Un pequeño background. Bueno, sobre operacionales. Bueno, si nosotros tenemos un amplificador operacional en configuración no inversora, vamos a suponer que acá tengamos Z1, Z2, de out. Bueno, si esto está activo, es decir, si esto no está saturado, se cumplen las reglas de un amplificador operacional. ¿Cuáles son las reglas? Esto prácticamente 0 voltios, porque tiene una ganancia increíble. O sea, esto sería lo que se llama un cero virtual. Y esta corriente que entra acá es prácticamente cero. En lo que son FET, casi inmedible. Y en los bipolares anda el orden de nanoamper. O sea que es bastante chiquita también. Entonces, esta tensión es aproximadamente 0 voltios. Pero pongámoslo en nuestro circuito. En nuestro circuito. Como integrador, esta va a ser Z1, una resistencia. Acá un capacitor. Y este sería Vout. ¿Ven? Bueno, si esto está activo, acá hay un cero virtual, entonces la corriente que viene por acá es Vin sobre R1. Como acá no circula corriente, se va por acá, por acá circula la corriente I. Pero nosotros sabemos por la teoría, digamos, de los capacitores, que la tensión en un capacitor es proporcional a la carga Q, no se nota mucho la Q, e inversamente
proporcional a la capacidad. Esa sería la ley básica, digamos, de los capacitores. Pero la carga es la corriente acumulada en el tiempo. Entonces, ¿cómo se pone cuando se va acumulando corriente? Así, 0 a t de I, está ahí, diferencial de t. Este integral así es como evoluciona la carga. Esto es igual que Q. Pero es ahí, por esta mallita que está acá, yo sé que es Vin menos 0. O sea, Vin menos 0 sobre R1. Entonces, esto va a ser Vin. Bueno, estoy salteando un paso, pero bueno. 1 sobre C. Y es igual a Vin sobre R. Vamos a dejarle R nomás en vez de R1. Diferencial de T. Como estas cosas son constantes, las sacamos y quedaría Vin sobre CR integral de 0 a T, diferencial de T, que no es otra cosa que Vin CR T. Por acá me he equivocado. Qué lástima porque venía el bien, pero no me equivoqué. Entonces, esta sería la carga en el capacitor. ¿Sí? Sería la carga en el capacitor. Tomándola así. Pero Vout, fíjense, ¿no es cierto? Es menos VC. Entonces, Vout es menos VC, entonces sería menos Vin CR T. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer que aplicamos alguna forma de onda tipo escalonada acá. ¿No? Por ejemplo, voy a dibujar acá, así, así y así. Quiero poner un poquito más grande esta parte. A esta. Entonces, esto sería V. Este sería V1 y este V2. Pongámosle menos V2 y digamos que V2, el valor es positivo. Bien, entonces, si ahora yo aplico una tensión constante, esto va a crecer si yo dibujo acá V0 o Vout, ¿sí? Esto sería Vin. Si dibujo acá Vout, entonces cuando esto es positivo, esto crece linealmente con T, pero en forma negativa, así. Es decir, esto tiene una pendiente, me saco de acá, menos Vin sobre CR. Bien, cuando yo acá bueno, vamos a poner acá V1 menos V1 para ser coherente con este dibujo. Cuando acá cambia de polaridad, entonces acá Vin va a ser menos V2, entonces va a quedar una pendiente V2 sobre CR, pero como V2
el valor absoluto es mayor que el B1, va a tener mayor pendiente. Vamos a poner que sea así. Entonces esto va a ser V2 sobre CR. ¿Y hasta cuándo llegará esto? Bueno, si yo sigo con esto va a llegar hasta, bueno, un valor que será cuando esto se sature. Es decir, esta tensión sea igual a la tensión positiva que alimenta el operacional. Tensión positiva que alimenta el operacional acá. Bueno, pero la verdad no me interesa esta parte no me interesa. Es nomás un comentario. Bueno, vamos a suponer ahora que yo pongo una V1 más chiquita. Esto va a ser así. Más chiquita, lo voy a poner acá. Pero si le pongo la misma V2, la pendiente va a ser la misma. ¿Por qué hago este análisis? Porque esto es totalmente dependiente, digamos, del circuito. Vamos a dibujar acá el circuito. Bueno, ¿cómo es el circuito? Pongamos una hoja nueva. Toda la marca. Bueno, al apretarla se han ensuciado. Mal. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? El circuito que tenemos está con, bueno, este es un circuito de estudio, no significa que sea así. Todo esto se hace dentro, ¿no es cierto?, de un circuito integrado monolítico. ¿Qué es monolítico? Son aquellos en donde la resistencia, los transistores, todo se hace, digamos, dentro del mismo wafer, ¿no es cierto?, del silicio, ¿no?, mediante deposiciones y purificaciones, máscaras, ácido, en fin, toda una serie de procedimientos que se lo va, digamos, cambiando la superficie, y donde se generan transistores, resistencias, canales, depende si es CMOS, o es tecnología bipolar o lo que fuera. Bien, o sea, lo que vamos a dibujar acá en la hoja es una implementación solamente a nivel de estudio, nada más. Bueno, pero esto va a estar compuesto de dos flip-flops, medio gordo, su flip-flop, por más chato para que no ocupe tanto lugar, ¿no? RS, ¿RS o SR? Creo que es SR, ¿no? No, así. No sé qué me dirá. Me agarro de duda. Creo que RS, sí, se llama RS, sí, seguro. No, SR. R. Bueno. Claro, porque set, reset. Sí, set, reset. Set y reset. Set y reset. Y salida Q y Q negado. Q y Q negado. ¿No? Digamos, desde el punto de vista como techo, este es una señal y este pasa a través de un inversor. ¿No? Siempre están disponibles las dos. Y acá vamos a entrar
una señal para resetearlo. Se va a aplicar acá la señal. Y acá para cuando venga, digamos, bueno, va a empezar a medir, ponga, digamos, aplica acá y esta va a poner en 1 el Q. Va a poner en 1 el Q. Ahí está. Sí, la verdad me quedó como medio muy junto esto. Vamos a correr un poquito para allá. Ahí está. Bueno. Bueno, todo esto, digamos, el alma de todo esto va a ser un contador. Va a ser un contador. Un contador. ¿Qué es un contador? Bueno, contador binario sería, por ejemplo, si de 7 bits tiene una entrada de clock. Tiene una entrada de clock. En este caso, la entrada de clock va a estar comandada por este, que digamos que empieza habilitándolo al clock mediante una puerta NAND. Y acá tenemos, digamos, la entrada de clock. Esto va a ser la forma de onda de este, va a ser, digamos, así. Donde el periodo lo vamos a llamar T-clock. Y esto, ¿cierto?, va a entrar acá al contador a la entrada de clock. A la entrada de clock. Este sería un contador. Como un contador, si es de 7 bits, como hablamos recién hace un rato, empiezan todos en 0 hasta llegar a 7 seguidos. Cuando viene un pulso más, pasa de nuevo a 0. Es como eran los autos de antes, el contador mecánico del cuenta kilómetros. Cuando llegaban los autos a 99.999 kilómetros, pasaban de nuevo a 0. Entonces no faltaba ningún vivo que le pusiera la aspiradora y le cambiara el kilometraje antes de venderlo. Se usaba mucho ese truco. Pero ahora ya es más complicado. Bien. Este también va a servir, digamos, para resetear este. Vamos a poner acá, entrada de reset. Reset. La entrada de reset. Bueno, ¿cómo funciona esto? Bueno, estos sirven para manejar dos llaves. Una y otra. Una y otra. Cuando, digamos, está activa la salida Q, se cierra la de arriba. Cuando está activa la Q nega, se cierra la de abajo. Acá vamos a hacer la entrada, digamos, de la tensión Vin. Y acá vamos a meter la tensión de referencia, pero negativa. O sea, de referencia. El valor absoluto de Vin tendrá que ser menor que el de V de referencia. Bueno, y acá tenemos lo que acabamos de ver. Sería 1, que donde este sería R, una operacional. Bueno, esto era al revés, perdón. Menos, más, y acá iría C.
¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Cuando acá viene el pulso, digamos, de que todo empieza, este se pone en 1 y este se pone en 1. Es decir, este habilita los pulsos de clock, este mismo entrada resetea, este lo pone todo en 0, y este habilita la entrada de la IN. Entonces, acá, la tensión ahí la llamamos, si quiere llamamos VA también para seguir con lo mismo. Vamos a suponer que VI no varía. Entonces, esto va a ser así. Puede ser VIN, este va a ser menos VIN sobre RC por T. Bien. ¿Cuánto tiempo va a estar esto? Bueno, ¿cuánto tiempo va a estar esto? Este tiempo va a estar hasta que venga una señal acá y me cambie esto. Pero esa señal va a venir del contador. Vamos a suponer que el contador sea 7 cuando llegue esto a querer ir a 128, es decir, 127, los 7.1 pasa a 128, acá sale una señal de arrastre que se llama, de carry o arrastre, lo ponemos en castellano. Arrastre. Esta señal, la verdad, no dejé mucho lugar para pasarla. Vamos a pasarla así de prepo. Esta señal cambia el estado de este flip-flop SR y abre este y cierra este. ¿No es cierto? Entonces, pero esta tensión es más grande que esta. Y cambia la polaridad, entonces tiene como una pendiente, digamos, más abrupta. Así. Este sería V, digamos, la pendiente sobre RC. Bueno, todo va andando bien. Es decir, llegó hasta acá, este contador llegó a 127, quiso pasar a 128, que no es la señal de arrastre, y ahora este se le aplica otra tensión y en vez de ir la pendiente, digamos, ir para abajo, empieza a ir para arriba. Pero cuando acaba de cruzar el 0, ¿no es cierto? Acá se pone otro bicho más que sería un comparador. Un comparador, lo ponen positivo, negativo, compara con masa. Este comparador, no he dejado lugar suficiente acá en el circuito. Lo voy a poner por acá. A ver. Este comparador se aplica acá. Y no deja pasar más pulsos de clock. Es decir, que acá se paró todo. Ahora, si analizamos cómo fue esta secuencia, vimos que acá, por ejemplo, ¿cuántos pulsos puede contar? Y bueno, si es de 7 bits, 2 a la 7, que sería 128, ¿verdad? Entonces, más o menos, digamos, este tiempo, digamos, que tardó desde empezar hasta que hizo arrastre, que acá hizo arrastre, ¿no es cierto? Esto sería, medido en tiempo, un tiempo t que es igual a 2 a la n por t clock, donde t clock era el periodo, digamos, de un clock. Es decir,
esto, si yo lo pongo acá, ¿no es cierto? Esto fue creciendo en forma digital, digamos, lo pongo así, digamos, un tiempo, y fue haciendo como una escalerita, así, fue creciendo el código que estaba acá en el registro. Hasta llegar, podemos suponer 127. Cuando quiso pasar a 128, volvió de nuevo a 0. Volvió de nuevo a 0. Pero ahora, digamos, va a seguir contando, porque el clock sigue funcionando, el clock recién se para acá, va a seguir contando por un tiempo t, hasta que se para. Entonces este sería tiempo t y este sería un tiempo t mayúscula. Ahí está. Entonces, este sería un tiempo t. Bueno, el tema es ver a cuánto llegó la cuenta acá. Después que hizo arrastre y volvió a crecer hasta cuánto llegó. Bueno, esto va a depender, ¿no es cierto? Esto va a depender de este tiempo. Esto va a depender de este tiempo. Fíjense, si la tensión hubiera sido mayor o menor, vamos a suponer menor, ¿no es cierto? El tiempo t, este tiempo llamémoslo t', hubiese sido menor. Es decir, vemos que la cantidad, digamos, el código que queda acá en el contador va a ser mayor cuanto mayor es BI y menor cuanto menor es BI. Eso es fácil verlo numéricamente por relaciones de estos triángulos. Por ejemplo, acá tenemos que BI por RC, BI sobre RC es la pendiente por T, ¿no es cierto? Me va a dar este segmento de acá hasta acá, de acá hasta acá. Un valor positivo, ¿no? Pero este segmento es igual a V referencia sobre RC por T. Simplifico RC, que son tan los mismos, y fíjense que me queda que Vin, me queda que T, ¿no es cierto? Que T es igual a Vin sobre V de referencia, creo que lo había puesto en minúscula, ref, por T. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Qué me está diciendo? Que el tiempo t es proporcional a BI, ya que estos son constantes. Y como lo que, digamos, hasta donde llega el contador, lo que manifiesta en el código, es proporcional a t, porque por eso es un contador, ¿no es cierto? Queda que BI, queda que el código de salida, digamos, el código que está acá, que yo, bueno, habría que hacerle más circuito, pero si tomamos únicamente la segunda pasada, esto, ¿no es cierto?, iría al display. Eso iría al display. Que lea esto. Son todo cuestión de escalas nomás. Entonces, esto, digamos, puede parecer muy complicado, quizás comparándolo con los otros, pero tiene una ventaja que, digamos, que ninguno de los otros tiene.
fíjense, tiene muy buen rechazo a los 50 Hz. Vamos a suponer que esto sería para una tensión BIN, RC, así. Como esto es proporcional a la BIN, ¿qué pasa? Si la BIN que tenemos, digamos, la entrada, debería ser así, pero si le suma los 50 Hz, ¿no es cierto? Se puede demostrar, digamos, matemáticamente, ¿no?, que esto lo que hace, por ejemplo, va a ser así. Digamos, si yo tomo que esto sea un número de veces los 20 milisegundos que dura un periodo, ¿no es cierto?, no va a afectar al valor final este. No va a afectar al valor final. Inclusive si empieza desfasado, vamos a suponer así, con un coseno, bueno, lo voy a poner acá, bueno, lo voy a poner así, con un coseno, tampoco varía. Entonces no le afecta, digamos, no le afecta mientras satisfaga esto, no le afecta las interferencias de 50 Hz. Y los tiempos son más o menos buenos, ustedes lo han visto, digamos, cuando usan un multímetro digital de lo que tenemos en la facultad, que no tarda tanto. Si bien no son, ¿qué dice ahí? ¿Mercado no le llegó el mail? ¿Cómo, profe? Yo mandé un mail para probar si les llegaba a todos. Ahora voy acá para arriba. Sí, dice prueba. Sí. Ah, perfecto. Bueno, ya después vamos a... ¿Qué hora son? 19:45. Bueno, vamos, qué sé yo, a las... Vamos a seguir un poquito más con la clase. Después vamos a hacer un recreo. Cuando volvamos al recreo, todos se conectan con el celular. Verifico que más o menos esté correcto con nosotros recién ahí marcado. Y si están todos más o menos en condiciones para rendir, les mando el mail con el archivo. ¿Bien? Y lanzamos el parcial, ¿sí? Bien. Seguimos con esto. Sigamos con esto. Entonces, esta es la gran ventaja, digamos, que tiene el conversor analógico digital de doble rampa. Tiene inmunidad a los 50 Hz. Y eso es re importante. Es re importante. Aparte es bastante lineal. Se consigue muy bien con la carga del capacitor. La linealidad. Tiene algunos problemas de offset. ¿Por qué? Porque si usted tiene un capacitor, supóngase que esté cargado acá, usted ya le ha puesto voltio y aquí ya quedó carga. Usted le pone acá, digamos, un cortocircuito. En teoría, usted esperaría que después, cuando lo abra el cortocircuito, la tensión sea 0 voltios acá. Bueno, no es 0 voltios, quedan algunos microvoltios, porque tiene una histéresis en el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cuando algo es aislante y no conduce? Bueno, se produce un fenómeno en los capacitores, especialmente los que más se producen en los electrolíticos. Pero no creo que sea electrolítico, porque esto se hace todo un integrado y un electrolítico no se puede integrar. Dieléctrico. Dieléctrico. Es una histéresis en el dieléctrico, se produce. Entonces, por más que, digamos, esto tendría que empezar con este capacitor totalmente descargado. Como empieza con algún microvoltio, ¿no es cierto?
Normalmente hay que sumarle o restarle la tensión de entrada mediante un circuito, la tensión que quedó almacenada en el capacitor. Es decir, tiene algunas cositas que hay que hacerle, digamos, para mejorarlo. Pero, de hecho, es el más difundido de todo, ¿no? Es el más difundido de todo y el que mejor, digamos, dentro de todo se comporta en ambientes ruidosos, por esa capacidad que tiene de integrar. Y como el ruido normalmente tiene valor medio cero, entonces eso es bárbaro, digamos, porque tiene buen rechazo al ruido. Si bien es medio lerdo, pero funciona bien. Bien. Veamos si queda alguna cosita más de... bueno, años anteriores daba el sigma delta, pero ahora no lo vamos a ver. Vamos a ver un poquito el tema de coseno de phi. No sé si lo vamos a poder terminar, pero por lo menos lo planteamos. Yo no sé si ustedes han oído hablar del tema del coseno de phi en alguna materia. No sé si alguien puede responder por sí o por no. Sí, en circuitos eléctricos. ¿Y vieron la corrección del coseno de phi? No, en esta materia no. En Bueno, esa materia no. ¿y en otra? Yo lo vi en la secundaria, a ese tema. Usted fue un colegio técnico. Sí. Bien. Bueno, vamos a ver un poquito el tema de la corrección del coseno de phi. ¿Y por qué hace falta corregir? Bueno, vamos a suponer, vamos a hacer acá un dibujito, donde vamos a poner así. Bueno, estoy haciendo una grilla para facilitar el dibujo. Bueno, voy a poner acá una señal una señal de tensión. Ahí tendría un ciclo. Y ahí tendría, bueno, ahí está. Esto sería una tensión P de T. Y este valor sería B pico. Todos sabemos, digamos, que como son difíciles de dibujar, fíjense que ya el dibujo este deja bastante que desear porque acá me salió más chico esto que esto. Es difícil dibujar. Entonces, es más fácil de entender y ver esto como que este dibujo es la proyección horizontal de un vector rotante. Es decir, esto es un vector que gira así. 50 veces por segundo. En un segundo da 50 vueltas. Si lo ponemos en forma angular, la velocidad angular es omega y el ángulo es omega t. Y digamos, si usted pone de acá a la derecha una luz que ilumine, la proyección para esta posición va a ser este punto, de la puntilla de este. Pasa el tiempo, esto va girando, por ejemplo, y cuando esto llegue a esta posición, no va a ser sombra, digamos, y va a ser este. Entonces, esto se llama, digamos, bueno, dibujarlo, una representación vectorial de tensión y corriente, no sé bien el nombre oficial. Bien, entonces este valdría B pico.
y va girando. Voy a suponer ahora una corriente, por eso, que esté retrasada, que esté retrasada 90 grados. Esto, digamos, esto es 180 grados. Acá va a estar el eje, digamos, ¿no? Es decir, este sería un coseno de t. Y la corriente vamos a hacer que esté retrasada, es decir, este evento va a ocurrir 90 grados de él. Entonces, pero le he cambiado la amplitud, va a ser más chica, entonces esto va a ser así, ¿eh? Y acá, no, metí la pata, pero más. No quiero 90 grados. 90 grados me va a dar todo cero. Metí la pata mal. Luego vamos a desplazarlo 45 grados. Bueno, vamos a desplazar acá. Vamos a desplazarlo acá 45 grados más o menos. Entonces, acá va a estar el máximo. Acá a los 90 grados va a pasar por 0. Acá a los 90 grados va a pasar por 0. Después, acá va a haber un mínimo. Acá va a haber, vamos a ir dibujando la hora. Después acá va a pasar por 0, acá va a haber un máximo y acá va a pasar por 0. Más o menos así. Ahí está. Esto, digamos, va a ser I de t. Y el valor el valor máximo, digamos lo voy a llamar I pico. Y como lo retrasado, este suceso, digamos, en la corriente va a suceder 45 grados después, bueno, esto significaría más o menos, y es más chiquito, bueno, habría que hacer un dibujito. Justo mandé acá esto, pero más o menos. Así. Entonces, esto sería I pico. Y este sería el desfasaje entre ambas. O sea, la tensión adelanta la corriente en un ángulo phi. Es decir, acá también esto sería phi. Como de acá a acá hay 90 grados, que es pi sobre 2, este sería el complemento, que sería pi sobre 2 menos phi, o 90 grados menos phi. Bien. Ahora, todos sabemos que la potencia instantánea, voy a poner en minúsculo, es igual a V de t por I de t. Pero la potencia instantánea es positiva, negativa, va tomando distintos valores y no dice mucho respecto a la potencia promedio. Entonces hay que sacar la potencia promedio. La potencia promedio, que le voy a llamar P, es igual a integral entre 0 y t de P de t por diferencial de t. Eso lo voy a hacer acá en el gráfico este. A ver si sale algo. Entonces, bueno, si quieren acá lo ponemos así, si digamos,
vamos a poner 1 sobre t integral entre 0 y t de b pico coseno de omega t por i pico coseno de omega t menos phi, diferencial de t. Vamos a suponer que esto es el producto. Y esto simplemente saca como el área de la integral. ¿Sí? El área dividido por t va a dar el valor medio. Entonces, empiezo a multiplicar esto que está acá. Todos sabemos que cuando uno de los dos vale 0, todo vale 0. Entonces, tengo. Va a pasar por acá, voy a poner unos cuadraditos ahí. Pasa por 0. Acá también. Acá también. Acá también. Acá también. Acá también. Acá también y acá también. Bueno, no necesitaba escala para poner el 0. Pero acá voy a tener que definir alguna escala porque la potencia tiene otra escala que no es ni de corriente ni tensión. Podría elegirla yo aleatoriamente, ¿no? Bueno, evidentemente, esto va a dar máximo cuando los dos, digamos, tengan el mayor valor, el producto que está acá. Aparentemente, y se ve por el dibujo, que el máximo va a ser más o menos entre la mitad de estos dos. Más o menos por acá, ¿ven? O, por ejemplo, acá. Menos por menos, menos va a dar más también. O, por ejemplo, acá. Bueno, voy a tener que definir una amplitud. Voy a poner un poquito más alta para que no joda. Entonces, cuando acá vaya acá, va a pasar por acá. Voy a poner un cuadradito. Acá va a dar lo mismo, acá, pero menos por menos más. Acá va a dar más por más, va a pasar por ahí. Por otro lado, entre estos dos ceros va a haber algo negativo, porque fíjense que siempre entre los dos ceros hay uno positivo y uno negativo, más por menos menos. Pero como son más chiquitas, va a ser más chica. Bueno, si nos salvando, digamos, imaginándolo, esto más o menos da así, ¿ven? Va a dar una cosa, la parte de esta va a dar así, ¿ven? Va a dar una cosita así. Y acá va a subir así, ¿ven? Y así. No sé si le alcanzan a distinguir a la curva. Sí. Bueno, como ustedes ven, esta curva tiene un valor medio, porque la parte positiva es mayor que la negativa. Prácticamente podría ser más o menos por acá. Más si la puse muy alta. Bueno, lo pongo así, pero me parece que me equivoqué, que tendría que ser más bajita. Pero bueno, lo pongo así, no importa. Esto que está acá, si cualquier... Esto que está acá sería el resultado de este sería P. Vamos a ponerlo así. P. Es decir, cuando yo hago este cálculo, calculo todas estas superficies. ¿No es cierto? Y calculo el valor medio. El valor medio, digamos, es aquel en que la parte de arriba es igual a la superficie que están
abajo. Pero bueno, sí, puede ser ahí. Entonces, fíjense ustedes. P, ¿no es cierto?, depende del desfasaje. Depende del desfasaje. Por ejemplo, si estas las retraso a 90 grados, digamos, esta onda de potencia, digamos, va a ser así. Va a quedar así. Y si están en fase, va a quedar así. Entonces, en este caso, digamos, este sería PM, la potencia media, P. Y en este caso, la potencia media es 0. La potencia media es 0. Esto sucede cuando están desfasados 90 grados. Bueno, si uno resuelve esta ecuación que está acá, que tampoco es difícil, ¿no? Porque es 1 sobre t, bueno, pongo acá b pico, saco las cosas constantes, y pico t. Bueno, si sabe, digamos que esto se lo puede poner, ¿no es cierto?, como coseno de alfa por coseno de beta es un medio, coseno del doble, más un medio de la diferencia. Bien. Ahora, por algo que yo le había contado antes, que le había dicho, que cuando usted integra una onda senoidal en un tiempo que es múltiplo de su periodo, por ejemplo, esta es una senoidal. Si yo le integro, por ejemplo, desde acá hasta acá, siempre las superficies lo positivo es igual a lo negativo y simple integral va a dar 0. Lo mismo si este t es por ejemplo, son 2 periodos, por ejemplo. Entonces, se podría demostrar trigonométricamente, pero el integral de esto da 0. Entonces, que la potencia queda b pico y pico. Este 2 lo voy a meter acá, 2t. Después, coseno de phi es una constante. E integral de 0t, diferencial de t, entonces queda b pico y pico, esto va a quedar t mayúscula, que se va a simplificar con este, sobre 2, que es igual, por coseno de phi, que es igual a, pero por otro lado, lo puedo poner en forma de valor eficaz. Un valor eficaz es b pico sobre raíz de 2, y raíz 2 por raíz 2 es 2, entonces queda que la potencia es igual al valor eficaz de la tensión por el valor eficaz de la corriente por el coseno de phi. Bien, ahora, ¿cuál es el tema? Y ya con esto me parece que vamos a tener que cerrar para dar lugar al parcio. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema es que lo que uno consume es esto, que es la potencia activa. Consume la potencia activa. Bien. V es siempre constante en los sistemas, vale 220 voltios, o 380. Eso es constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene un coseno de phi bajo y consume una determinada potencia, EPEC le tiene que producir una I alta
para que le dé la potencia que usted consume. ¿Qué implica producir una corriente alta en el sistema? Y sí, implica conductores, ¿no es cierto?, que la sección de los conductores sea más grande. Los generadores están hechos, están bobinados. Y todos los conductores de los generadores tienen que ser de mayor diámetro. De los transformadores también hay que hacerlo más grande. Todos de las líneas de transmisión, digamos, los cables que van por la línea de transmisión, también los cables tienen que ser más gordos. Es decir, si usted tiene un consumo con un coseno de phi bajo, EPEC necesita generar menos corriente para darle la misma energía. Entonces, eso mejora el sistema. ¿No? Mejora el sistema y le abarata a EPEC producirlo. ¿No? Entonces, por eso le ponen multas a ustedes cuando usted tiene un coseno de phi bajo. Entonces, aunque si no se entendió bien, lo vamos a repetir la clase que viene. Esta partecita, ¿no? El concepto, y vamos a hacer los dibujos. Vamos a partir directamente de esta parte. Y acá ya lo vamos a entender bien. Bueno, entonces, me voy a dejar de grabar, si les parece. A ver si a veces dice. No. Bueno. Voy a dejar de grabar, de tener grabación.